¿Es posible votar por un mal menor? Yo creo que de cara a las elecciones es una pregunta que debemos hacernos y una reflexión muy importante. ¿Podemos los creyentes, los católicos, votar por un mal menor? La respuesta la podemos encontrar, entre otras cosas, en lo que enseña la Iglesia. Yo creo que hubo alguien que puede iluminarnos y enseñarnos sobre este tema, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explica en la Suma Teológica que existe algo llamado el principio del mal menor, principio de tolerancia, digamos. Este no aplica a la persona individualmente, pero sí aplica a los gobernantes, es decir, aquel que gobierna, aquel que tiene a su cargo, que se le confió cuidar el bien común. Para aquel que tiene que cuidar el bien común, le toca a veces permitir ciertos males. Eso lo dice Santo Tomás en la Secunda Secunde, que es una parte de la Suma Teológica, especialmente en la cuestión número 10, la cuestión 10 en el artículo 11. Resulta que a Santo Tomás le preguntan si es posible permitir lo que él llama los ritos de los infieles. Entonces, ¿qué es eso? Resulta que se está haciendo la pregunta a Santo Tomás de si se debería permitir que las personas de otras religiones puedan tener sus propios ritos, digamos, sus propios rituales, distintos al católico. Santo Tomás dice que eso en teoría es un mal porque están teniendo un rito que no es el católico, pero que un gobernante debería permitir que eso se haga. O sea, que está bien que se permitan, digamos, los ritos de otras personas, es lo que él dice, en razón de evitar otros males, en razón de no conflictuar su conciencia, en razón de, digamos, de evitar daños mayores. O sea, el gobernante puede y debe permitir algunos males menores, es el principio del mal menor, en razón de evitar males mayores. Eso es lo que dice, un poco lo dice de esta forma. En el respondo dice: el gobierno humano proviene del divino y debe imitarle. Pues bien, siendo Dios omnipotente y sumamente bueno, permite, sin embargo, que sucedan males en el universo, pudiéndolos impedir. No suceda que, suprimiendo esos males, queden impedidos bienes mayores o incluso se sigan peores males. Así pues, en el gobierno humano, quienes gobiernan toleran también razonablemente algunos males para no impedir otros bienes o incluso para evitar peores males. Así lo afirma San Agustín, y cita San Agustín en su libro de Ordine, quita Dios, dice, si quitas a las meretrices de entre los humanos, habrás turbado todas las cosas sobre la lujuria. Es un poco lo que está diciendo San Agustín en el caso de la sociedad pagana romana. Él argumentaba que se debería, en cierto caso, en el caso puntual de esa sociedad, permitir incluso la prostitución en razón de evitar otros males que podían generarse en Roma. El caso de Santo Tomás está hablando de unos males que un gobernante puede llegar a permitir, así como Dios permite, digamos, que algunos males sucedan. Por consiguiente, aunque pequen las personas, en el caso de los ritos que dice él, pueden ser tolerados, sea por algún bien que pueda provenir de ello, o sea, por evitar algún mal. Eso es súper importante. Esto es súper importante porque entonces estamos hablando de que los gobernantes sí pueden hacerlo. No es lo mismo lo que hace el gobernante a lo que hace la persona individual. Una persona en su individuo, en su justicia, es decir, la justicia que practican los gobernantes no es la misma que justicia que practica el ciudadano, el miembro de la comunidad política. El gobernante practica justicia distributiva, o sea, le aplica justicia a todos. Está a su cargo todo el bien común. La persona humana común, digamos, el ciudadano, aplica justicia conmutativa, o sea, de uno a uno. Y en ese sentido, un católico, un ciudadano normal, no puede a otro aplicarle un mal menor. Por ejemplo, una persona no podría, entre una calumnia o una mentira piadosa, escoger la mentira piadosa. Individualmente no se podría. Uno no puede personalmente pecar, o sea, cometer un pecado por más que sea menor a otro. Si me pone a elegir entre las dos, ninguna de las dos. Pero el gobernante puede permitir o tolerar que sucedan males en su justicia distributiva, en su cuidado, así como Dios permite que sucedan males, es lo que está diciendo Santo Tomás, en razón de que eso permite que no sucedan males más grandes, o en razón de que eso a veces, el mal menor a veces es algunos otros bienes posibles. Eso es lo que dice Santo Tomás. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo aplica esto al escenario del voto? Pues a la hora de votar
a la hora de nosotros elegir, a la hora de nosotros decidir, debemos ser prudentes. Esa es la virtud, digamos, que rige todos nuestros actos, todas nuestras elecciones. Es el arte de decidirse bien. Esa es la prudencia, la sabiduría práctica. En la práctica, cuando yo tomo una decisión, cuando yo hago algo, debo hacerla de manera correcta y justa, conforme a la justicia. La prudencia me dice que la justicia conmutativa, o sea, la del ciudadano, yo debería actuar de cierta forma justa, no pecar. Y la prudencia, dice Santo Tomás, a los gobernantes es distinta que la prudencia del ciudadano. La prudencia del ciudadano es prudencia regular, común. La prudencia del gobernante se le llama prudencia regnativa o prudencia de gobierno, por así decirlo. Es un tipo de prudencia diferente. De manera que las decisiones que toma un gobernante son distintas a las del ciudadano. ¿Por qué esto es importante? Porque Santo Tomás, justamente en la Secunda Secunde, cuestión 50, habla de la prudencia regnativa, de esa prudencia del gobernante o prudencia de gobierno, podríamos llamarla, y la distingue de los restos de prudencia. Y él dice una cosa particular sobre este tipo de prudencia. Dice que esta prudencia, dice, resulta evidente que existe razón especial y perfecta de régimen o de gobierno, regno, es cierto, de regir, en quien no solo debe regirse a sí mismo, sino también a la comunidad o a la ciudad o a un reino. Es decir, el caso de un rey. Él está poniéndolo, él es por supuesto un teólogo, un medieval, un sacerdote medieval. En su época pues había monarquía. Pero está diciendo, aquel que gobierna no solo debe regirse a sí mismo, sino que debe regir a una comunidad política. Llámese ciudad, un alcalde, llámese país, digamos, república, en el caso de nosotros un presidente. ¿Qué sucede? Y aquí viene lo interesante. El acto de votar es propio de las democracias modernas, puntualmente. Antes eran pocas las democracias. La democracia es un experimento previo a ciertas revoluciones que se causaron en los países. De manera que el acto de votar es algo moderno que Santo Tomás conoció, por supuesto, en su comunidad. Los dominicos votan para elegir a sus provinciales, o sea, él ya conoce de esto. Pero el acto de votar es nuevo. En el acto de votar, dentro de los sistemas, por eso se llama democracia, es el gobierno de la gente. La elección es un método en el cual se le pide a la persona, al ciudadano, que tome una decisión como si gobernara. Es decir, en el momento en el que tú votas, en el momento en el que tú tomas una decisión de votar, ya no estás rigiéndote a ti mismo, prudencia regular, sino que estás, digamos, tomando una decisión que al tú tomarla se debe obedecer, por supuesto si ganas. La democracia es una competencia, pero ese mandato debe obedecerse y debe aplicarse no a mí, no solamente a mí, no solamente a mi familia, a mi empresa, a mi comunidad, amigos, etcétera, sino esa decisión tiene una repercusión en todo el país, en esa comunidad de la que habla Santo Tomás. De manera que uno ahí, en el acto de votar, y solamente en el acto de votar para el ciudadano, en ese momento estamos haciendo un acto de prudencia de gobernante. O sea, estamos como gobernando el país. Es como si se me pidiera, como si te pidieran a ti. O sea, en resumen, es como si el Estado, el gobierno te dijera, si usted fuera gobernante, usted en este momento tiene la oportunidad de gobernar el país, ¿qué decide? ¿Qué rumbo cree usted que deba tomar el país? Y esto es muy importante porque entonces, dado que lo que se aplica es prudencia regnativa o de gobierno, dado que nosotros estamos tomando una decisión no para mí, sino para todo el país, en el gobierno sí se pueden permitir males. No uno causarlos ni hacerlos individualmente. No es justicia conmutativa de uno a uno, sino distributiva, de gobernante a bien común. Y en ese sentido, al tú decidir esto, puedes escoger un mal menor con el fin, así como los gobernantes, había dicho Santo Tomás, con el fin de evitar males mayores o con el fin de permitir bienes posibles. En conclusión, dicho todo esto, y es el caso que se aplica, por ejemplo, en Evangelium Vitae, en Evangelium Vitae, numeral 73, se aplica al parlamentario. Puntualmente, ese principio San Juan Pablo II lo aplica al parlamentario diciendo que cuando un parlamentario, en el numeral 73, le toca una ley que si bien no prohíbe completamente el aborto, que es el bien mayor, pero la limita, el gobernante de este caso, el parlamentario, porque es el caso de una ley, tiene que aplicar el principio cuidando dos cosas. Una, el bien común, es decir, salvar vidas en ese caso,
con esa ley que limite el aborto lo más que pueda, aun cuando permita el aborto, que lo limite lo más que pueda, en ese primer caso, salvar la mayor cantidad de vidas posibles limitándolo, pero segundo, dice él, dejando muy claro y con mucha contundencia la verdad, manifestando su posición. Entonces, en ese sentido, el deber de nosotros es, uno, como gobernantes, cuidar el bien común y escoger, digamos, el mal menor, o sea, lo que menos daño haga y lo que más bienes permita, pero al tiempo cuidar la verdad. Y en ese sentido nosotros tenemos que manifestar, y es deber decir que este mal menor no es el deber ser, no es lo que debió suceder, como en el caso del parlamentario. Yo estoy totalmente en contra del aborto, por así decirlo. En el caso de ese parlamentario, yo no permitiría nunca el aborto por ninguna circunstancia, pero dado que aquí, en este caso de elección, no existe ninguna otra opción para yo tomar una decisión de yo elegir, dado que no hay otra elección, pues entonces yo elijo el caso de limitar este aborto, porque es la decisión que me queda. Todo esto aplicado a la situación de hoy del país significa que es permisible, es posible, es lícito, es moralmente correcto, puede incluso ser justo, es lo que dice Juan Pablo II. No solamente no es pecado, dice Juan Pablo II en el caso de no solamente no es pecado, sino que es lo justo, manifestar la verdad y cuidar el bien común. Y en ese sentido, cuando una persona vota y tiene ante eso dos opciones, una que es muy mala y otra que es menos mala, tiene todo el permiso, le es completamente lícito elegir esa opción que es menos mala, por supuesto cuidando y siendo coherente en manifestar que ese no es el deber ser, que el deber ser debería ser, por ejemplo, el caso de la segunda vuelta en la que estamos en Colombia, el deber ser sería que tuviéramos un candidato que no permitiera ningún aborto, que no permitiera la ideología de género, que estuviera alineado plenamente con los principios, tanto en su vida y su conducta, como en las propuestas que genera. Dado que la realidad de la democracia es difícil y no siempre eso es permitido, justamente la situación en la que nos encontramos, en la que además el voto en blanco no tiene ningún efecto jurídico, por tanto no le ganaría a ninguno de los dos candidatos si es que sacara más votación, al final siempre va a quedar uno de los dos, que sea el que más votos tenga. Ante ese escenario es perfectamente lícito, moralmente correcto para una persona escoger lo que considere el mal menor. Y eso es muy importante para iluminar la forma como nosotros los católicos podemos y debemos votar. O sea, en resumen, hay que votar bien, hay que votar como si se nos preguntara a nosotros cuál de estas elecciones prefieres, cuál de esas dos opciones prefieres. Y yo les debo decir que definitivamente entre las dos opciones que hoy quedan en esta segunda vuelta no son iguales y todos sabemos que no son las mismas, de manera que hay claramente, considero yo, un mal mayor y un mal menor, y es verdad que ese mal menor perfectamente podría llegar a ser incluso un bien posible y muchos bienes posibles, y ante eso los católicos debemos ser responsables y tomar una decisión. Dios les pague, muchas gracias, un fuerte abrazo, que la gracia de Dios esté con ustedes.